Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la información actualizada de lo que pasa en el mundo. Me acompaña como cada día mi colega y amigo Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido al viernes. Gracias, Estela. Bienvenida también a vos y a todos nuestros oyentes a este resumen de noticias que tenemos de lunes a viernes y que nos pone en la ventana hacia el mundo. Todo un planeta que recibe nuestras informaciones en forma periódica. Damos comienzo a esta danza de información en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Bienvenidos. Mientras Bolsonaro minimiza la situación, los incendios siguen arrasando la Amazonía y el Pantanal de Brasil. El número de focos de incendio en la Amazonía brasileña sufrió un aumento de 61% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado y se triplicó en la región del Pantanal, según datos oficiales difundidos ayer. En los primeros 9 meses del año, los incendios del Pantanal brasileño totalizan 18.259 y ya superaron el récord de todo un año. Mientras tanto, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que niega el cambio climático y busca la apertura de zonas protegidas a actividades mineras y agropecuarias, difundió el pasado fin de semana en redes sociales un gráfico que pretendía demostrar una disminución de los incendios forestales en 2020. Seguimos informando. Aquí México, diputados de oposición no votan y frenan por ahora extinción de 109 fideicomisos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende eliminación de fideicomisos. Estaban fuera de control. La Suprema Corte de Justicia declara constitucional la consulta popular para enjuiciar a 5 expresidentes. La pregunta para la consulta popular que la Corte avaló y mandó al Senado es: ¿quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel? En su nueva pregunta, los ministros abrieron la posibilidad de investigar no solo a expresidentes de la República, sino a todos los actores políticos por las decisiones tomadas en años anteriores. Evacúan a 30 familias por lluvias en Tabasco. El ejército pone en marcha el plan DN3. México suma 748,000 casos de COVID y 78,000 decesos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial desde Tabasco, México. Conexión Mundial es Canadá. Aquí Canadá. Las nuevas reglas mantendrán a los niños en las escuelas o la guardería tanto como sea posible, dice la provincia. Los protocolos de detección de COVID-19 actualizados de Ontario para niños podrían aliviar lo que los proveedores de cuidado infantil han descrito como una carga significativa e innecesaria. El gobierno provincial reveló que harán una prueba modificada para los niños que asisten a las escuelas y guarderías. Esto asegurará que nuestros niños puedan asistir a la escuela o al centro de cuidado infantil tanto como sea posible mientras se minimiza el riesgo de transmisión. Varios estudiantes de la escuela San Michael de Calgary han sido suspendidos después de que se compartiera en línea una parte de la conversación entre un grupo de estudiantes afrodescendientes y su director. La grabación de audio en cuestión captura al director diciendo la palabra N. Uno de los estudiantes compartió la grabación con un miembro de la familia, quien la publicó en línea y dijo que la elección del director de usar dicha palabra es inaceptable. Les habló Jairo Ernesto Giraldo desde Montreal para AIR Canadá. Conexión Mundial. Aquí Venezuela. Venezuela recibió de Qatar insumos de bioseguridad como mascarillas, guantes, alcohol y gel antibacterial, entregados a la Fundación Museos Nacionales, ente del Ministerio de la Cultura. Se reunió la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral para evaluar la normativa que regulará la campaña de los comicios parlamentarios a realizarse el próximo 6 de diciembre. Las cuales deben ser adaptadas a la situación actual generada por la pandemia del COVID-19.
El presidente Nicolás Maduro dejó claro que no admitirá el condicionamiento de la Unión Europea de retrasar unos meses las elecciones legislativas de diciembre para que ellos participen como observadores en estos comicios. En otro orden de ideas, el mandatario activó el sistema de petroinmobiliario destinado a realizar alianzas con la empresa privada y brindar financiamiento con la criptomoneda venezolana. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Israel alargó el confinamiento y su presidente advirtió que podría durar hasta un año. Los ministros aprobaron las controvertidas regulaciones de emergencia que limitan las manifestaciones y otros encuentros a 1 kilómetro de la residencia de cada participante y en grupos de no más de 20 personas. El gabinete del coronavirus en Israel decidió alargar el confinamiento que vive el país. Debatió nuevas limitaciones y el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que las restricciones pueden durar meses y hasta incluso un año. Por su parte, el titular de Finanzas, Israel Katz, pidió que se suavicen las restricciones que mantienen cerrados todos los negocios no esenciales. También buena parte de la vida pública y actividad económica está interrumpida. Y por otro lado, que se permita reabrir negocios que no atienden al público tras las vacaciones, que acaban el próximo día 9 de octubre. El premier israelí ordenó a los hospitales del país que se preparen para ver aumentar el número de enfermos graves, actualmente poco más de 800, hasta los 5.000, 6 veces la capacidad normal estimada. Aquí Estados Unidos. Trump dice que se pone en cuarentena a la espera de los resultados de la prueba del coronavirus. El presidente Trump publicó un mensaje en la noche del jueves en el que dice que él y la primera dama se ponen en cuarentena a la espera de los resultados de las pruebas del coronavirus tras saberse que Hope Hicks, una de sus asesoras más cercanas, ha dado positivo. Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin tomar siquiera un pequeño descanso, acaba de dar positivo por COVID-19. Terrible la primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, empezaremos nuestra cuarentena, dice el mensaje del presidente en Twitter. Yo soy Estefania Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Aquí Ecuador. El juez Juan Carlos Terán Moreno de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil ordenó ayer jueves que Jacobo Bucarampulley sea trasladado inmediatamente desde el Centro de Privación de Libertad de la Sierra Centro Norte de La Tacunga hasta el Centro Zonal 8 junto a la Penitenciaría de Guayaquil. Dicha orden se emitió en un escrito en el que se argumenta que ese traslado debe darse porque Jacobo Bucarampulley es parte del grupo de atención prioritaria. Abdalá Bucarán Ortiz, expresidente de la República, padre del procesado y también con detención domiciliaria, asegura que su familia sufre de persecución política y que la vida de su hijo corre peligro. La señora Ramos pretendió ultimar a mi hijo y la vida de mi hijo corre peligro en la Tacunga porque está en manos de ella. Aquí vivimos 40 familiares de Jacobo Bucarán. ¿Qué hacen en la Tacunga? Totalmente incomunicados en un cuarto de 2x2 en una prisión. Bucarampulley está siendo procesado por los presuntos delitos de tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. Él fue detenido el pasado viernes 25 en Medellín, Colombia, por su situación irregular. A ese país no podrá entrar durante los próximos 10 años. Horas después de su detención fue trasladado hacia Quito y luego enviado a la cárcel de La Tacunga, donde se encuentra actualmente. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR, Ecuador. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Londres. La ley de mercado interno aleja aún más la posibilidad de un tratado, pese a que las negociaciones continuaron durante el mes de agosto y tras la octava ronda finalizada la semana pasada en Londres. Se mantienen las desavenencias. Por ello, los equipos negociadores reconocen como poco probable que se pueda alcanzar un acuerdo. La situación parece aún más difícil con la presentación del gobierno británico de la ley de mercado interno. Esto establece un acceso sin trabas a las mercancías entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. De este modo, la Unión Europea interpreta como pérdida de la integridad del mercado único. Dicha ley, de aprobarse, supondría el incumplimiento del acuerdo de retirada del Brexit, específicamente del protocolo de Irlanda del Norte, que el Reino Unido firmó con la Unión Europea. Soy Eduard Andrés Ortega, en Conexión Mundial, desde AIR, Londres. Conexión Mundial,
Aquí Bolivia. Aprueban proyecto de ley que fija que 3 magistrados pueden juzgar a mandatarios y crea una doble instancia en caso de una impugnación de la sentencia. El presidente del Tribunal Supremo constituirá un tribunal de revisión conformado por 3 magistrados que dictarán la resolución definitiva en el caso. Los debates en el gabinete se resuelven con diálogo y con argumentos, no con puñetes. Con estas palabras, el exministro de Trabajo desmintió una supuesta pelea entre ministros durante el debate por el proyecto de decreto referido a la empresa de luz y fuerza eléctrica de la ciudad de Cochabamba. Es la única forma de combatir el fuego en el municipio cruceño de Postrer Valle es desde el aire. Así lo reflejó el ministro de Defensa después de realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas. La autoridad expuso que se dará prioridad a la evacuación de personas. 2 comunidades están 8 días sin suministro de agua y electricidad por el fuego. Las llamas de hasta 30 metros tienen en vilo a San Ignacio de Velasco. Con el objetivo de beneficiar a las personas que aún no cuentan con vivienda propia y apoyar el sector de la construcción, se firmó un convenio entre el Gobierno Nacional, el Banco de Desarrollo Productivo y entidades financieras para otorgar créditos de vivienda social a las personas. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. El café expreso busca ser patrimonio de la humanidad. Comenzó ayer, coincidiendo con el Día Internacional del Café, su carrera para convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO. Hasta noviembre de este año, la bebida que acompaña a los italianos en cualquier momento del día buscará pasar a formar parte de la lista de la UNESCO de la mano de una serie de iniciativas para dar a conocer la importancia de esta tradición entre sus consumidores. El Consorcio de Tutela del Café Expreso Italiano Tradicional ha anunciado la creación de la Comunidad del Ritual del Café Expreso, que estará en el centro de la campaña. Un 95% de la población de Italia afirma beber el espresso. En 2018 el consumo per cápita de café en Italia fue de 5,9 kilogramos. Quedan lejos, sin embargo, de los 12 kilogramos anuales que beben los finlandeses, los más cafeteros del mundo. Seguimos en Conexión Mundial. La información proviene ahora desde Chile. Aquí Chile. El Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional la Ley de Migración y Extranjería. Allí las modificaciones a la iniciativa deberán ser aprobadas o rechazadas. En caso de que ocurra lo primero, el proyecto quedará en condiciones de convertirse en ley. De lo contrario, se deberá constituir una comisión mixta para zanjar las diferencias entre los congresistas. En la discusión, se rechazó la indicación de la Comisión de Hacienda del Senado, que establecía que la persona extranjera podría regular su situación migratoria hasta en un plazo de 90 días una vez publicada la ley. En su lugar, se procedió a votar la propuesta que establece que los extranjeros que hubieran ingresado al país por un paso habilitado con fecha anterior al 1 de septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular, podrán, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. En cuanto a las cifras que deja la pandemia en el país, el Ministerio de Salud reportó 1.750 nuevos contagios y 81 muertes por COVID-19. Con esto, Chile llegó a un total de 464.750 contagiados, de los cuales 13.780 son casos activos. Entre tanto, 12.822 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández para Conexión Mundial desde AIR, Chile. Conexión Mundial es España. Aquí España. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha comenzado este jueves más de 4.500 test de cribado de COVID-19 en diferentes localidades andaluzas como Pulpí en Almería, Almodóvar del Río en Córdoba, Jamilena, Los Villares y Linares en Jaén, La Campana, Villaverde del Río, Araal y Paradas en Sevilla y en Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción en Málaga. Se prevé que estos test masivos se extiendan hasta el próximo día 5 de octubre. Y además, los datos preliminares de estos test de antígenos que se van a practicar en diferentes localidades de Andalucía
podrán permitir tomar medidas a posteriori que sirvan para relajar o incluso endurecer las medidas restrictivas en todo el territorio de Andalucía. Yo soy David Sánchez, en Conexión Mundial, AIR, España. Y dentro del ámbito de pandemia mundial, la República Argentina sigue en moderada recuperación. Tras el pico de expansión en mayo y junio, la actividad sigue en alza pero a menor ritmo. Consumo, industria y construcción son los ejes del gobierno. Mejoran las expectativas de las pymes para fin de año. Un informe del gobierno indica que las tasas de crecimiento intermensuales se hayan moderado no implica que se hayan detenido, sostienen. Al respecto, en julio la industria manufacturera creció un 2%, desestacionalizado. Tanto la industria, la construcción y el comercio son los sectores al que el gobierno le pone buena parte de los esfuerzos para motorizar y recuperar las fuentes laborales y comerciales. En Conexión Mundial el contacto se origina ahora desde Colombia. Aquí Colombia. En los próximos días comenzará el trámite en el Congreso de la República de la reforma a la salud. El texto del proyecto ha generado polémica porque propone transformar las EPS en aseguradoras y promover la figura del médico familiar. Sin embargo, algunas organizaciones sociales han pedido que este proyecto sea retirado del Congreso tras argumentar que afecta la prestación de los servicios de salud a los colombianos. Con la expedición de la Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad, la Superintendencia de Industria y Comercio pone en cintura a los denominados influenciadores en el país. La iniciativa busca proteger a los consumidores en la era digital, luego de evidenciarse el papel que juegan al orientar la toma de decisiones de sus seguidores en las distintas redes sociales frente a cuáles productos adquirir. El Ministerio de Salud reportó 5.600 casos nuevos de coronavirus en el país. 198 los fallecidos, de los cuales 806.038 casos presentados, solo hay activos 78.956. En total las muertes llegan a 25.296. Desde AIR Colombia, estudios de Radio 10 de marzo, para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. 15.000 personas han ingresado al país tras reactivación de vuelos internacionales. Esa es la cifra de viajeros nacionales y extranjeros que han ingresado al territorio nacional durante los primeros 11 días de apertura de los vuelos internacionales, de acuerdo con un reporte de Migración Colombia entregado el jueves. Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, señaló que la cifra es bastante alentadora para el país, más si se tiene en cuenta que cerca del 34% de los viajeros que han llegado a Colombia lo han hecho por turismo. Los principales destinos para los extranjeros han sido las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. El funcionario recordó que desde ayer todos los viajeros que quieran ingresar al territorio nacional vía aérea, deben presentar una prueba PCR para COVID-19 negativa, realizada máximo con 96 horas de antelación al viaje. Hay que recordar que desde el lunes 21 de septiembre fueron reactivados los vuelos internacionales desde El Dorado. Los destinos a los que las personas pueden viajar por el momento son Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Por último, el dólar en Colombia bajó por segunda sesión consecutiva y recortó 22 pesos en el mercado local. La divisa se negoció en un precio promedio de 3.843 pesos respecto a la TRM definida para ayer en 3.865 pesos. Quiere decir que el dólar en este país inició octubre a la baja. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial. Conexión Mundial al aire. Aquí Bruselas, Alexander De Croo, Open BLD, presentó las principales líneas de acuerdo de gobierno alcanzado en la madrugada de este miércoles entre los liberales, socialistas, ecologistas y demócratas cristianos flamencos del CDB. Destacó las medidas sociales previstas, incluida una pensión que tendrá hacia los 1.500 euros o verde de la historia. Agregó indicando que está 100% comprometido con el Pacto Verde Europeo.
No podemos oponernos a la ecología y economía. Ambas deben fortalecerse. Alexander De Croo también habló de desarrollo económico. Si quieres ser social, primero tienes que generar riqueza. Es por eso que la creación de empleo es una prioridad, dijo el gobierno. También apuesta por la digitalización, la lucha contra las fake news, la rebaja a los 16 años de edad legal para votar en las elecciones europeas y una reforma de la financiación de los partidos. El nuevo primer ministro anunció un paquete de inversión por un total de 4.700 millones por el lado de los ingresos, además de una lucha implacable contra el fraude fiscal y social. Y el señor De Croo anunció una gran reforma fiscal para modernizar y simplificar nuestro sistema fiscal y hacerlo más justo, reducir los impuestos domésticos. El exministro de Finanzas también expresó el deseo de su riqueza de reducir los impuestos domésticos e implementar una forma de tributación digital. En este expediente, Bélgica jugará un papel pionero a nivel internacional, dijo este gobierno, que lucha contra todas las reformas de discriminación, especialmente contra las mujeres, agregó Alexander De Croo. Así vamos a incrementar paulatinamente la licencia por parto a 20 días para promover aún más la igualdad entre hombres y mujeres. Y como es el siglo de las mujeres, este gobierno está en paridad entre hombres y mujeres. Paso histórico para nuestro país. 5 ministras mujeres y 5 ministros hombres. En definitiva, estamos abriendo un camino de reforma para que la política rime más con la ética en nuestro país, para volver a poner al ciudadano en el centro de las preocupaciones, porque la inmovilidad política, el cinismo y el interés personal han tomado demasiado protagonismo en los últimos años. Ampliamente aplaudido en los banquillos de la mayoría, Alexander De Croo pidió la confianza de la Cámara. Esto debe resultar en una votación 48 horas después, es decir, el próximo sábado a las 2:30 de la tarde. El debate sobre la declaración del gobierno comenzará este viernes al mediodía. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino. Ahí, Bruselas. Conexión Mundial es Argentina. Aquí, Argentina. El gobierno anunció en la tarde de hoy una batería de medidas para impulsar la producción y las exportaciones. El gobierno nacional anunció esta tarde una serie de medidas económicas para los sectores de la industria, del agro y de la construcción con el objeto de potenciar la producción y las exportaciones con alto valor agregado. En ese marco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseveró que necesitamos generar fortalezas buscando acumular reservas. Estabilizar a la economía argentina es un proceso que hay que ir a la velocidad que corresponde y apuntar al 2021. El gobierno nacional declaró un día de duelo por la muerte del dibujante y humorista mendocino Quino, que falleció a los 88 años tras haber sufrido un ACV hace unos días. La declaración a través del decreto 784, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández declaró duelo nacional en todo el territorio y se dispuso que la bandera permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos del país. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aquí, París, Francia. Tras los números escalofriantes de los contagiados en la última semana, esta tarde el ministro de la Salud de Francia, Olivier Véran, ha manifestado que de la única manera de afrontar esta segunda ola de rebrotes del COVID-19 es la lucha unida, gobierno y población, y acatar todas las normas establecidas por el gobierno central. Igualmente, Véran dio a conocer el organigrama de los departamentos afectados: 29 departamentos en zona verde, 69 departamentos en alerta, 10 departamentos en alerta roja, que incluye París, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Rouen, Saint-Étienne y Corón, 2 departamentos en alerta máxima, Marsella y la isla de la Guadalupe.
En Conexión Mundial, James Cortés Ortiz, París, Francia. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conéctate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. El deporte también es noticia y el deporte también está en Conexión Mundial. Adelante, AIR Sports. Aquí Nueva York, AIR Sports. El Barcelona de Lionel Messi y Juventus de Cristiano Ronaldo quedaron encuadrados en el grupo G del sorteo fase de grupos de la Liga de Campeones 2020-2021, celebrado en Ginebra, Suiza. Será un duelo estrella entre dos jugadores que acumulan 11 balones de oro, 6 para el argentino y 5 para el portugués. También se emparejó al campeón actual Bayern Múnich con el Atlético de Madrid en el grupo A. Real Madrid enfrentará al Internazionale de Milán de Italia y el campeón de la Europa League, Sevilla de España, se enfrentará a Chelsea de Inglaterra. Se llevó a cabo en el Parque Arqueológico Segesta en Sicilia la presentación oficial de los equipos de la edición 103 del Giro de Italia. El evento contó con la presentación de las 22 escuadras y los principales ciclistas que disputarán el título 2020. Uno de los hechos peculiares durante la presentación fue el nuevo uniforme de la escuadra estadounidense Education First Pro Cycling, que cambió su tradicional color rosa por un extraño diseño lleno de cuadros blancos y negros con la figura de un peculiar pato en el pecho. La razón del cambio se debe a que su tradicional uniforme se podría confundir con la maglia rosa, la cual utiliza el líder de la clasificación general del Giro de Italia. El atacante polaco Robert Lewandowski, que lideró con sus goles al título europeo al Bayern Múnich en la Champions League, fue elegido como el mejor jugador de la UEFA de la pasada temporada. Un trofeo especialmente prestigioso este año 2020 en el que no se concedió el Balón de Oro. En el fútbol femenino, la danesa Pernilla Harder, traspasada recientemente de Wolfsburgo a Chelsea, fue la elegida como la mejor de las mujeres. La UEFA autorizó este jueves el regreso inmediato de los espectadores a los estadios en las competiciones europeas de fútbol, entre ellas la Liga de Campeones, pero con un límite máximo del 30% de la capacidad del recinto y según permitan las autoridades locales, aunque se sigue vetando el desplazamiento de hinchas visitantes. El Buró del Consejo de la FIFA aprobó el protocolo de partidos internacionales y adaptó las normas relativas a la sesión de jugadores unos días antes de que tengan lugar por todo el mundo encuentros de competiciones de distintas confederaciones, así como amistosos entre equipos nacionales de distintos continentes. El protocolo de la FIFA aporta importantes garantías para la salud y la seguridad de los jugadores y de los mismos delegados, a la vez que facilita el retorno a los campos de fútbol y la concesión de exenciones por parte de las autoridades cuando así se proceda, señaló la FIFA. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez. Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial. Aquí Uruguay tenía COVID-19, estuvo en un velorio en Soriano y ahora el Ministerio de Salud Pública rastrea asistentes. La Dirección Departamental de Salud de Soriano emitió un comunicado informando a la población que el nuevo caso positivo detectado en el departamento había estado en un velorio y solicitando que aquellos que hayan concurrido a la sala velatoria se comuniquen con las autoridades sanitarias locales para realizar el debido rastreo epidemiológico. Según informaron en un comunicado, la empresa ubicada en la ciudad de Mercedes no cuenta con un registro de las visitas y por eso debieron recurrir a enviar un mensaje a la población para seguir adecuadamente la trazabilidad de contactos. Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a Conexión Mundial que el caso positivo por momentos no usó el tapaboca y tampoco lo hicieron muchos de los asistentes al velorio. Además, el hombre viajó en un auto, un ambiente muy cerrado con su familia desde Montevideo a Soriano estando infectado. El caso generó alerta en Mercedes y varios locales comerciales y centros deportivos decidieron cerrar para que los trabajadores sean hisopados por tener algún vínculo con ese evento. Desde un club, el Club Atlético Pacaembu, a donde va un niño que es familiar cercano del positivo, hasta una tienda con artículos de bicicletas, cuyos dueños también tuvieron contactos con el enfermo y serán hisopados por orden del Ministerio de Salud Pública. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay.
Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos el lunes a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que tengan un excelente fin de semana, sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen fin de para vos. Abrazo para todo el equipo. Recuerden que Ser AIR es mundial. Gracias por tus deseos y extiendo también mi abrazo a todo el equipo de trabajo de Conexión Mundial y de la Alianza Internacional de Radio, que a través de muchísimas radios nos permiten llegar a todo el mundo. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Soy Estela Sayago. Y yo, Darío Tebay. Somos periodistas y estamos siempre con toda la audiencia universal en el informativo Conexión Mundial AIR, la verdad sin fronteras. Gracias a las cientos de emisoras que en el planeta se conectan y retransmiten la actualidad informativa. Gracias a todos y cada uno de nuestros corresponsales por el apoyo decidido y profesional. Siempre gracias. Gracias a los profesionales de la producción de nuestro trabajo, que va a millones de oyentes, para quienes va nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes, los oyentes, nuestros oyentes, los mejores del mundo. Día a día disfrutamos de nuestra profesión y de paso cumplimos con el derecho a la información. Somos AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.